me gustaría abrir el programa haciendo una reflexión con ustedes respecto a algo que dijo el jefe de gabinete Santiago Cafiero hoy a la mañana. El tema Formosa sigue estando en debate público. El tema Formosa se nacionalizó. Y hay objeciones, ¿no? Primero, uno decía, miraba a Formosa y culpaba al poder político, a Infran, a su gobierno, a su policía, por la forma que trataba a los enfermos y a los sospechosos de COVID. Organizaciones de derechos humanos que tienen la valentía de hablar, porque otras no, como Amnistía Internacional, dijeron crudamente, en Formosa se violan los derechos humanos de los formoseños. Ya lo habíamos visto incluso antes que sucediera todo esto con la gente que no dejaban ingresar a su provincia. Pero ahora el gobierno nacional termina siendo, de alguna manera, cómplice de esa situación que vive Formosa. Porque primero fue el jefe de gabinete, Horacio Pietragala, que visitó la provincia de Formosa y dijo que allá era un chiste que se violaban los derechos humanos. Nosotros acá le dimos toda la información. No quiero repetir cada uno de los casos, son tétricos, son crueles los casos que han vivido los formoseños en los centros de hacinamiento. De hecho, hay un ejemplo muy claro que es que en el Estadio del Cincuentenario había 300 personas hacinadas y un día antes que viaje el secretario de Derechos Humanos quedaron 15. Eso es una demostración y un reconocimiento de que sabían que estaban haciendo mal las cosas en Formosa. Pero para el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragala, en Formosa no se violan los derechos humanos porque la gente hacinada, no importa que estén detenidos, no importa que no los dejen salir, que no les den fecha, que no los dejen, que los traten como presos, que les reciclen las visitas y los elementos que le mandan los familiares, que los chicos no pueden salir al patio, pero tienen aire acondicionado y parece que eso es, ya con eso no le violan los derechos humanos. Pero hoy, enojado por estas denuncias que hacen desde la oposición, organismos de derechos humanos, los medios, habló el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y dijo esto. Las sanciones que cabían en ese caso. Y con el caso de Abigail sí estamos todos muy lamentados, ¿no? Amnistía Internacional, Santiago, advierte que si el Estado no actúa frente a la situación de Formosa va a acudir a una instancia internacional. Así que esto que vos contás tal vez sirve para atenuar esto, ¿no? Mirá, nosotros venimos trabajando, no necesitamos que nos digan como a los argentinos, mucho menos a nuestro espacio político, que tiene siempre una especial sensibilidad en el respeto de los derechos humanos. Nosotros somos hijos de las madres y las abuelas, así que a nosotros no nos tienen que venir a decir lo que tenemos que hacer con los derechos humanos. A nosotros no nos tienen que decir lo que tenemos que hacer con los derechos humanos porque nuestra historia nos avala. Dijo eso Santiago Cafiero. Me gustaría recordarle al jefe de gabinete que él pertenece al Partido Justicialista, al peronismo. Hoy está en el poder, se llama Frente de Todos, pero es el peronismo. Cuando hablamos de la violación a los derechos humanos de la década del 70, bueno recordar, señor ministro Santiago Cafiero, que las desapariciones, las torturas, la represión desde el Estado, como un aparato que reprimía, comenzó durante un gobierno peronista, entre el 74 y el 76, antes del golpe de Estado, cuando se creó la AAA, una organización paraestatal que violaba sistemáticamente los derechos humanos, que mató, que desapareció, que torturó, con el aval del gobierno peronista. Por supuesto que después vino la cruda, la horrible represión de parte de la dictadura militar, ni hablar de eso, y es cierto que el peronismo dejó muchas víctimas ahí. Pero estaría bueno que revisen que también el peronismo aportó victimarios antes del golpe del 76. Cuando recuperamos la democracia en el 83, el doctor Alfonsín creó la CONADEP, la Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Invitó al peronismo, que era el principal partido opositor, a integrarle, el peronismo se negó. La CONADEP hizo la investigación sobre violaciones a los derechos humanos más importante de la historia. Gracias al trabajo de la CONADEP, que el peronismo no integró, se condenaron a las juntas militares y también a los jefes de las organizaciones guerrilleras que habían participado de hechos de sangre. No era ilógico que el peronismo no integrara la CONADEP como hizo, porque en el 83, en la campaña, el candidato ítalo-argentino Luder sostenía que había que no derogar y mantener el decreto de autoamnistía que había decretado la Junta Militar. Después vino el primer gobierno peronista en la recuperación de la democracia, con Carlos Menem, un gobierno que integraron y que apoyaron Néstor Kirchner, Cristina Kirchner,
Alberto Fernández fue funcionario. Muchos kirchneristas acérrimos y que hoy dejan la voz gritando en favor de los derechos humanos y contra el neoliberalismo y contra los 90, fueron todos funcionarios y apoyaron a Carlos Menem. Carlos Menem indultó a las juntas militares, perdonó y los dejó en libertad luego de que un histórico juicio a las juntas del 84 los había condenado. Sin embargo, el peronismo, con sus integrantes, cayó la mayoría de sus integrantes contra el indulto. No hay una sola declaración, ni de Néstor, ni de Cristina, ni de Alberto Fernández, ni de ningún kirchnerista conocido ahora o que haya participado de esta etapa del kirchnerismo, que haya dicho algo en 1990 respecto a rechazar el indulto. Todos se abrazaron al indultador porque era el poder. Había que estar con el poder, no importaba si indultaba. El poder era Carlos Menem y lo abancaron. Se les ocurrió más adelante que el indulto era legal, cuando encontraron en los derechos humanos, en el 2003, una veta política importante. Derogaron el indulto, derogaron las leyes de impunidad. Claro, ya no era lo mismo. Habían pasado 20 años en el 2003. Yo recuerdo a Néstor Kirchner hablar en la ESMA y dijo, vengo a pedir perdón por 20 años de silencio del Estado argentino. La verdad que debió pedir perdón por 20 años de silencio de él propio, porque el Estado argentino no había hecho silencio. De hecho, había condenado casi 20 años atrás a las juntas militares. Digo esto, y no por querer tirar la historia encima y querer debatir, sino porque en un momento, en determinado punto cansan, que solo ellos pueden hablar de derechos humanos y nadie les puede objetar algo respecto a violaciones a los derechos humanos que están ocurriendo. Y ocurrieron en Santiago del Estero, y ocurrieron en Tucumán, y ocurrieron en muchas provincias durante la pandemia, con la complicidad, la anuencia y la vista gorda del gobierno nacional. Que los organismos de derechos humanos, en su mayoría, no denuncien, ya no es una cuestión de no trabajar, ya es un silencio cómplice de muchos organismos de derechos humanos, seguramente por filiación política con el gobierno. No quiere decir que no ocurran. Y no quiere decir o no inhabilita a cualquier dirigente político, a un periodista, a la oposición, a la justicia, a otros organismos de derechos humanos como Amnistía Internacional, a criticar y a denunciar que en Venezuela, mire qué fallido, que en Formosa se violan los derechos humanos. Digo esto porque el gobierno, Santiago Cafiero, quien sea, debe entender que no son dueños de los derechos humanos. Los derechos humanos son de todos, son como un bien público. Nadie se puede adueñar, todos los tenemos que respetar, nadie los puede violar y tenemos la obligación moral de denunciarlos cuando ocurren, como está ocurriendo ahora en Formosa. De este tema vamos a hablar con el diputado nacional Waldo Wolf, que en minutos nada más tiene reunión con el resto del equipo de Juntos por el Cambio, los principales dirigentes, para tratar el tema de Formosa. Ya está en comunicación con nosotros Waldo Wolf. ¿Cómo te va, Waldo? Buenas tardes, ¿me escuchas bien? Ahora te escucho bien, sí, ¿cómo estás? Había un problemita técnico. Bueno, arrancamos el programa con esto, ¿no? Con esta disputa. El jefe de gabinete Santiago Cafiero dice, a nosotros no nos digan nada respecto a la violación de los derechos humanos. O sea, no podemos opinar, no podemos decirle que lo que está ocurriendo en Formosa es una violación a los derechos humanos porque ellos son los dueños. Digo, la verdad que es una situación muy compleja la que plantea el gobierno. Sí, fue más lejos aún el jefe de gabinete porque dijo que ellos eran hijos y nietos de las madres y las abuelas, a quien respeto mucho su gestión, pero se olvidó decir que él era nieto del recordado Antonio Cafiero, que fue quien firmó el decreto 2772 en el año 75 para aniquilar a civiles durante un gobierno democrático. Siempre con este doble rasero de contar la mitad de la historia que les conviene. Te lo leo, el artículo 1 decía, del artículo 2772/75, que lo firma su abuelo. Las Fuerzas Armadas, bajo el comando superior del presidente de la Nación, que será ejercido a través del Consejo de Defensa, procederán a ejecutar las operaciones militares y de seguridad que sean necesarias a efecto de aniquilar el accionar de los elementos subversivos en todo el territorio del país. Lo firma Luder, Castex, Botero, Emery, Rucauf y Cafiero. Digo porque hay que tener cuidado cuando uno escupe para arriba, porque te puede caer arriba de la cabeza. Entonces, yo, tal cual usted lo decía, o vos, permitime tutearte,
no son patrimonio de un espacio político los derechos humanos. Hubo peronistas comprometidos con los derechos humanos, hubo peronistas que se deberían callar la boca, como hubo conservadores comprometidos y conservadoras que se deberían callar la boca, y te podría decir de todos los partidos. Entonces, yo creo que sí, que evidentemente, bienvenido que existen los organismos internacionales que controlan a aquellos gobiernos que miran para otro lado, como en provincias, como en Formosa recibimos las denuncias que estamos recibiendo, y vuelvo a suscribir una vez más de que los derechos humanos no son patrimonio de nadie en particular, son un valor universal y bienvenido el que los abraza, pero que Cafiero tenga un poquitito de cuidado, porque algunos leemos todavía de historia, leemos libros y sabemos la verdadera historia. No tiene que estar tan orgulloso de todo lo que hizo el peronismo. Está muy bien que esté orgulloso de lo que el peronismo hizo bien, pero que recuerden lo que hicieron mal. Digo, Waldo, a uno lo obliga también a desempolvar un poco de la historia, no porque uno tenga ganas de salir a debatir con el jefe de gabinete, porque da bronca que te inhabilite una crítica o una denuncia. Acá hay muchos periodistas formoseños, colegas nuestros, que se están jugando mucho denunciando lo que sucede en Formosa. Les cuesta mucho. Muchos vecinos, porque no digo que los vayan a ir a buscar, que haya agresión física, pero en su mayoría son empleados públicos, Waldo, y tienen miedo. Me ha pasado a mí, le ha pasado a nuestros productores. Cuando le pedís su testimonio al aire, te dicen, no, mira, yo tengo miedo de perder el trabajo. Esto lo tienen que saber, y lo saben, el gobierno sabe que es Formosa, sabe lo que es Santiago del Estero, saben cómo se maneja el poder político en estas provincias, y lo único que han hecho hasta ahora es respaldar esas prácticas. Por lo tanto, nos lleva a la conclusión de que las comparten. Si las respaldan es porque las comparten. Bueno, el presidente de la Nación dijo que el ejemplo era Formosa, una provincia que lleva más de 25 años sin triunfar en el poder, y cualquier estudio, paper, papel, compendio de democracia o de espacio democrático en el mundo te habla de que si hay perpetuidad en el poder de manera indefinida, incluso en este caso mucho más, cuando vos tenés control sobre los votantes a través de tener más del 60% de empleados públicos, eso no es una democracia plena. Yo siempre digo, para que haya democracia hacen falta elecciones, pero con elecciones solo no te garantiza que hay democracia plena, ¿no? Claro. Waldo, ustedes se van a reunir ahora con el resto de la dirigencia Juntos por el Cambio. Ayer yo tuve la posibilidad de hablar en la radio con la directora Junta de Amnistía Internacional de Argentina. Dijo que si el Estado Nacional no responde a la conclusión que ellos llegaron sobre Formosa, van a ir a organismos internacionales. La oposición va a cumplir con eso que la semana pasada nos dijo Mario Negri, de ir al Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Van a llevar el problema Formosa fuera de las fronteras del país? Bueno, con este statu quo, con un secretario de Derechos Humanos que desembarca en Formosa y dice que no hay centros clandestinos de detención y que no hay violaciones sistemáticas, claro que vamos a ir, porque ellos son parte del problema. Nadie dijo que había centros clandestinos de detención, eso es lo más preocupante. Que los centros de confinamiento son a la luz del día. Hay un proyecto institucional de cercenar las libertades individuales, colectivas y la violación a los derechos humanos. Y lo mismo con la violación sistemática. Si una violación parecería que no es sistemática, no merece la condena del Estado. Así que nosotros ya hemos hecho como espacio de presentaciones en los organismos internacionales, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el Relator de las Naciones Unidas, y vamos a ir a Formosa, porque es nuestra obligación ir a atender esto que vos ¿Consiguieron de parte de la presidencia de la Cámara de Diputados, del presidente Sergio Massa, la autorización, el permiso, o que se conviertan en enviados especiales de la Cámara Baja en Formosa? Porque la semana pasada no había, por lo menos, ese acuerdo con la presidencia. No, yo le mandé una carta formal como presidente de la Comisión de Libertad de Expresión al presidente Massa. Hay un artículo, el 130 del reglamento de la Cámara, que permite que la comisión se constituya formalmente fuera del Congreso. En este caso, mi propuesta como presidente era que se constituya en Formosa. No me la ha respondido, pero nosotros vamos a ir igual. No necesito la aprobación del presidente de la Cámara. Queríamos hacerlo más formal, queríamos que esto sea algo de la Cámara de Diputados y no
de miembros de la oposición, pero nosotros vamos a ir a Formosa, estamos definiendo el cronograma, estamos definiendo la agenda, estamos definiendo qué visitas vamos a hacer para escuchar esto que vos decías, estos testimonios de mucha gente que por teléfono nos dice no me animo a hablar, no quiero dar el nombre, no quiero dejar grabado el testimonio, así que vamos a ir y a cumplir con el rol que tenemos que cumplir. La oposición tiene que hacer lo que nosotros estamos haciendo, tiene que ser incomodante del poder, tiene que denunciar, tiene que interpelar, tiene que ser contralor. Esa es la función de la oposición en cualquier democracia del mundo, cosa que tanto le molesta al kirchnerismo, que tiene una cosmovisión de partido único donde no hay que controlar el poder. ¿Cómo se sienten ustedes desde la oposición o cómo te sentís vos respecto a la actitud pasiva de muchos organismos de derechos humanos que fueron tan combativos cuando ustedes gobernaban, cuando Juntos por el Cambio era gobierno, por ejemplo en el caso Santiago Maldonado, mientras duró la desaparición y aún después que la justicia aclaró la situación, llevaron esa desaparición forzada de personas, esa denuncia de desaparición forzada de personas a estamentos internacionales, marchaban, gritaban, bueno, lo trabajaron, lo militaron muy fuerte y ahora con respecto a Formosa, o el caso de Tucumán, del hombre Espinosa que desapareció en un contacto con la policía de Tucumán y apareció muerto en Catamarca, el caso de este chico de Bahía Blanca, bueno, todo Astudillo Castro. De Astudillo Castro, perdón, o el caso de la actitud de la policía en el Chaco con los miembros de la comunidad QOM. Bueno, creo que Fernando Iglesias, el diputado Fernando Iglesias, tiene un proyecto que yo lo conozco, donde están uno por uno todas las denuncias que suman como 180, donde hay de todo, hay atropellos policiales, de muertes dudosas, de secuestros, de invasión a la propiedad privada, invasión a la intimidad sin autoridad o sin poder de judicial que lo haya autorizado. Sin embargo, los organismos de derechos humanos, callados. ¿Cómo se sienten ustedes? El proyecto del diputado Iglesias es hacer una CONADEC que investigue los crímenes durante la cuarentena. Y lo hemos presentado, evidentemente tenemos minoría en la Cámara de Diputados y el oficialismo no te lo va a aprobar. Mirá, la verdad que es triste para ellos. Yo te doy un ejemplo. Yo denuncié el año pasado en el INADI a alguien que se refirió a mi religión en forma despectiva hace un año y todavía no me han respondido. Después de lo que ha hecho la interventora del INADI ahora, yo diría que el INADI es un chiste, o sea, lo denigran ellos, han bastardeado las instituciones. Hoy hablar del INADI, creo que a nadie puede tomarse en serio una denuncia del INADI, ¿no? Cuando vemos que está para perseguir gente y tiene una interventora que le ofrece un cargo a una empleada en función de una controversia privada que tiene. Lo mismo con Pietragala, ¿no? Pietragala hoy es secretario de Derechos Humanos. Ha pedido la liberación de Jaime, de Schiavi, que están acusados de haber hecho estrago doloso quedándose con la plata de los frenos de los trenes, y sin embargo no defiende a quienes están siendo atacados en Formosa y en otras provincias. Así que hoy un informe de la Secretaría de Derechos Humanos en Argentina lamentablemente es un chiste. Han arruinado el prestigio de la institucionalidad que debe revestir cada uno de los organismos en cuestión. A mí me da mucha tristeza como argentino, ¿no? Te repito, esto es la anomia, es la suma del poder público en alguien que utiliza los organismos para conveniencia personal, ¿no? Y en el caso de la Secretaría de Derechos Humanos es muy triste, porque uno, más allá de mis diferencias ideológicas con Horacio Pietragala Corti, hubiese pretendido que, honrando su historia, esté por encima de las banderías políticas. Fíjate vos que salen a hablar, él salió a hablar de la oposición. Cuando uno llega a un cargo ejecutivo, llega a través de un partido político, pero ya ocupa un cargo institucional donde tiene que atender a todos los espacios políticos. Nosotros, cuando reclamamos una lucha, un reclamo, valga la redundancia, por una denuncia por vulneración a los derechos humanos, lo estamos haciendo como argentinos. Cuando aparece muerto alguno de quienes sufrieron los excesos policiales, como este chico Astudillo Castro, o como el padre de esta niña que tuvo que cruzar el río Bermejo para verla y murió ahogado,
No lo está haciendo porque Mauro pertenecen a Ledesma, un partido. el caso Mauro Ledesma, eso fue en Formosa. Exactamente, el caso Mauro Ledesma, o esta chica Abigail que falleció y la hicieron entrar a culpa de su padre. Uno no lo hace, porque la verdad que los excesos no tienen color partidario, y los países que pueden sostener un proyecto institucional de Estado a lo largo del tiempo están por encima de las peleas nuestras partidarias. Así que lo que yo siento es una enorme lástima como argentino de que el INADI hoy sea una vergüenza, de que la Secretaría de Derechos Humanos hoy sea un circo, y de que estos funcionarios trabajen para un proyecto mentiroso del kirchnerismo. Y te lo vuelvo a repetir, el peronismo tiene mucho que enorgullecerse de mucho de lo que hizo, al igual que todos los partidos, pero también tiene mucho que avergonzarse. Así que, perdóname el término, pero que no den clase de moral con la bragueta abierta. Ni este señor que hoy es ministro y algún día dejará de serlo, o secretario de Derechos Humanos, ni Santiago Cafiero, que hoy es jefe de gabinete de ministros, que tenga más cuidado cuando habla y que entienda que tienen cargos importantísimos que están por encima de los partidos que integran. Waldo Wolf, gracias por este contacto con La Nación Más. Gracias a ustedes. Hasta luego.